Padre Celestial, te alabamos y te glorificamos por habernos amado y por habernos rescatado a través de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque por su obra es que podemos estar hoy aquí reunidos, reconociendo la majestad de tu nombre, adorándote y glorificándote, gozándonos en comunión, en la comunión contigo, como hijos que se gozan con su Padre. En forma especial te ruego que me ilumines, que me uses en esta hora para hablar tu palabra a tu iglesia. Quita lo malo de mí, lo que no deba decir, para que llegue solo el Evangelio puro y tu palabra fiel a oídos de mis hermanos. A ellos dales un corazón humilde, dispuesto a escuchar tu voz, dispuestos a obedecer a lo que debamos obedecer. Gracias porque tú eres fiel, tú eres el pastor de esta iglesia, tú eres la cabeza de este cuerpo y tú la edificas y tú la sostienes con tu poderosa mano. En tus manos quedamos, Señor. Danos la llenura de tu Espíritu en forma especial en esta hora. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a estar una vez más en la primera epístola de Juan, en el capítulo 2. Y vamos a ir poco a poco de los versículos desde el 7 hasta el 11 que acabamos de leer. Entonces, en primer lugar vamos a hablar sobre el mandamiento antiguo que menciona Juan en el versículo 7, que dice: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Entonces, claramente aquí Juan no pretende darnos un mandamiento nuevo, no pretende decirnos nada diferente. Lo que él está haciendo es recordándonos lo que conocimos desde el principio. Este mandamiento antiguo, este fundamento es la palabra que hemos oído desde que fuimos creyentes, desde que por primera vez conocimos y escuchamos el Evangelio. La pregunta es, ¿qué es lo que los destinatarios originales de la carta de Juan habían oído desde el principio? ¿Qué es lo que nosotros escuchamos desde el principio en nuestra vida cristiana? Vayan al capítulo 3, un poquito más adelante, y al versículo 11. Y vamos a leerlo, yo lo leo y ustedes me siguen. El 3:11 dice: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y salten al 23, en el mismo capítulo. Dice: y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Entonces, desde el principio escuchamos este fundamento de nuestra fe, este mandamiento que resume toda la ley, el amarnos los unos a los otros. Entonces, eso es lo que Juan nos está recordando, eso es lo que el Espíritu Santo, lo que Dios hoy nos va a recordar, el mandamiento de amarnos los unos a los otros. Y ya luego vamos a ver la necesidad tan grande que tenemos de recordar este mandamiento. Y es tan antiguo porque ya en Levítico capítulo 19, versículo 18 dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Entonces, que nos amemos unos a otros y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos son los fundamentos de nuestra fe. Estos son los principios rudimentarios de la fe cristiana. Sin esto, nosotros no vamos a poder crecer ni como individuos y mucho menos como cuerpo, como corporación. Entonces, si no hay amor,
no puede haber madurez, no puede haber crecimiento, no puede haber nada entre nosotros. Y otra consideración importante es que esto es un mandamiento, es una orden. Ámense los unos a los otros. La orden es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La reflexión en este punto es: ¿cómo estoy yo respecto al cumplimiento de este mandamiento? ¿Cuál es el nivel o la medida de mi amor por los hermanos, por mi prójimo, por mi esposo, por mis hijos, por los que se congregan conmigo en esta iglesia? Antes de continuar, para que podamos hablar el mismo lenguaje, para que podamos entender lo mismo, debemos conocer qué es el amor, o mejor recordar qué es el amor. Y para eso indiscutiblemente vamos a 1 Corintios capítulo 13. 1 Corintios 13, y vamos a ir poco a poco en los versículos del 1 hasta el 8. Primera de Corintios, capítulo 13, versículos del 1 hasta el 8. Y ayúdenme todos con el versículo 1, que dice: si yo hablase entonces, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, si yo tengo todos los dones habidos y por haber, si yo tengo muchas capacidades, sabiduría y talento, pero si no tengo amor, no hago más que ruido. Mis palabras, lo que yo digo, lo que yo hago, no va a edificar a nadie. Soy como un címbalo que resuena, un címbalo que retiñe, un sonido ahí que no tiene ni pies ni cabeza, sin forma. Esto es la manifestación de los dones, el uso de los dones sin amor. El versículo 2, todos. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios, entonces, si usted tiene profecía, si usted sabe mucha Biblia, si usted sabe mucha doctrina, si usted entiende todos los misterios, si usted entiende lo profundo y los pasajes complejos de la revelación, y si usted tiene mucho conocimiento, si usted es bueno en negocios, en finanzas, en tecnología, qué sé yo, y si usted tuviese toda la fe de tal manera que usted pudiera pasar esta montaña al Guatiquía, pero si usted no tiene amor, usted no es nada. Esto pierde todo valor, usted estaría vacío. Continuemos en el versículo 3, todos juntos. Y si repartiese todos mis bienes, entonces, si el Señor le ha querido dar a usted prosperidad económica, prosperidad material, y usted comparte todo esto con los pobres, usted es una persona altruista, generosa, incluso si usted contiende fervientemente por la fe, a pesar de las consecuencias que esto tenga, pero si usted no tiene amor, de nada le sirve. Aquí lo preocupante de estos 3 versículos es que podemos vivir como el cristiano más piadoso, podemos estar llenos de sabiduría, podemos estar llenos de conocimiento, podemos tener muchos dones y talentos, podemos ser muy generosos y hacer muchas buenas obras, pero podemos estar sin amor, podemos estar todavía en tinieblas, podemos estar todavía en ignorancia, sin conocer realmente al Señor. Podemos vivir como el cristiano más piadoso, pero ser hipócritas. Podemos hacer milagros y aún así estos serían obras muertas. Podemos presumir todo lo que tenemos y aún así ser pobres. Sin amor, todo esto no tiene ningún valor delante de Dios. Entonces, la pregunta obligada, ¿qué es el amor? La misma Escritura
define este atributo de Dios. No necesitamos acudir al diccionario teológico, no necesitamos acudir al diccionario filosófico, a la Real Academia de la Lengua Española, no. La misma Escritura va a definir para nosotros qué es el amor y lo hace a partir del versículo 4, que dice, todos juntos, el amor es sufrido, es benigno. Solo el 4, solo el 4. Vamos a ir poco a poco con toda esta descripción. Entonces, el amor es, lo primero que dice, sufrido, resiste pacientemente, muestra dominio propio aún en circunstancias difíciles y no se rinde con facilidad. Y yo quiero rogarles el favor que esto no sea simplemente más información que vamos a poner en nuestras cabezas, sino a medida que estamos escuchando esto, entendiendo esto, vamos a pensar si esta definición que estamos aprendiendo o recordando mejor del amor es la forma en que nosotros en la vida práctica, en el día a día, en el trato los unos con los otros, mostramos hacia los hermanos. Entonces, es benigno, es amable, es bondadoso. Dice que el amor no tiene envidia, es decir, que no tiene celos, que no rivaliza, que no entra en conflicto. El amor no es jactancioso, es decir, que no tiene motivos de orgullo, no tiene nada que presumir, no tiene por qué ser engreído, no se envanece, no exagera sus propios logros, no exagera sus capacidades, no exagera sus talentos, ni sus dones, ni sus obras. Es decir, que no busca sobresalir sobre los otros, de tal manera que sea a mí al que miren, por mi buena conducta. Dice el versículo 5, ahora sí ayúdenme todos, no hace nada. Nada indebido, nada indecente, no busca lo suyo, no busca sus metas, sus logros, sino que pone primero las necesidades y los proyectos de los otros, del conjunto de la iglesia, antes que los propios. Es capaz de someterse a los otros. No se irrita. Qué descripción tan compleja. No se irrita, no se enfada, no se enoja, no se enardece. No pierde los límites entrando así en conflictos. Acabamos de leer que no tiene envidia, que no se irrita, que no guarda rencor. En este punto podemos preguntarnos, ¿cómo es el trato entre nosotros, especialmente en aquellos momentos difíciles que requieren nuestra paciencia, cuando tenemos diferencias? Cuando hay diferencias por platica, ¿cuál es el trato entre nosotros? Y esto es eminentemente práctico y la aplicación de lo que estamos estudiando debe ser eminentemente práctica, lo que vivimos en la vida real, porque aunque nos parece a veces un chiste o nos reímos, yo no sé por qué, la realidad es que hay división entre nosotros por pesos. La realidad es que miembros de esta iglesia se han insultado por plata. Aquí hay personas que no se pueden ver, que no se toleran porque se irritan, porque se envanecen, porque son engreídos, porque entran en conflicto, porque buscan lo suyo antes que buscar lo de los otros. Por algo tan vano como el dinero. Sacrificamos la relación de los unos con los otros, sacrificamos la armonía del cuerpo, sacrificamos nuestra comunión con Cristo. Así tengamos una sonrisa en la cara. Es triste y es desastroso romper la comunión entre nosotros y con el Señor por banalidades. Entonces, no se irrita, no guarda rencor. Más aún, si usted se enoja, si lo ofenden, ¿qué hace usted para buscar restaurar las relaciones quebrantadas, mancilladas? ¿Qué hace usted para no permanecer enemistado con otro miembro del cuerpo? Usualmente les digo que en nuestras familias, cuando peleamos, si yo peleo con mi esposa, al ratico resolvemos el problema.
Si yo discuto con mi mamá, al ratico resolvemos el problema. Los que tienen hermanos, cuando usted pelea con su hermano en la carne de sangre, usted al otro día ya se habla con él como si nada. A veces ni siquiera tocan el tema y siguen, y eso aparentemente no es tropiezo. Pero cuando peleamos entre nosotros, cuando nos mordemos los unos a los otros, ¿qué hacemos para restaurar esas relaciones que son mancilladas? Porque si usted no está en comunión con los miembros de esta iglesia, déjeme decirle con mucho amor, pero con sinceridad, su comunión con Dios es estorbada. Sus oraciones no van a subir más arriba de este cielo raso. Sus peticiones no van a ser escuchadas. Versículo 6, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Es decir, que no hace ni promueve ninguna cosa que violente el bienestar de los otros, nada que esté en contra de los principios o de los mandamientos de Dios. Ayúdenme con el 7. Todo lo sufre. ¿Notan que dice 4 veces todo? Es decir, que en cada una de estas descripciones hay un absoluto. Todo lo sufre. Es decir, si a usted lo ofenden una vez, 2 veces y hasta 70 veces 7, todo se sufre. Todo lo cree. Muestra confianza en los otros porque usted es benigno y tiene pensamientos benévolos sobre los otros. Pero nosotros andamos con desconfianza y nos miramos con desconfianza. ¿Por qué? Porque pensamos mal sobre los otros, porque a todo le estamos poniendo la llamada malicia, porque no cultivamos los pensamientos buenos sobre los otros. Estamos esperando que nuestros hermanos actúen de forma inadecuada con nosotros. Todo lo espera. Es decir, que el amor confía pacientemente en la providencia de Dios, lo que significa que confía que el Señor es el proveedor de todas las bendiciones temporales y materiales, asimismo las eternas. Todo lo soporta, todo lo sufre, es un absoluto, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, dice el versículo 8. Las profecías se acabarán, la predicación un día, cuando estemos cara a cara con el Señor, ya no será necesaria. Cesarán las lenguas ya cesaron, según dice Pablo mismo en Corintios, cuando la iglesia alcanzó la madurez allá en el primer siglo, estos dones cesaron. La ciencia se acabará, porque le conoceremos frente a frente, tal y como Él es, cuando estemos gozosos delante de Él. Pero el amor nunca deja de ser. Es un don que el Señor nos ha dado, que no se apaga, que no se extingue, que es eterno. Entonces, con este amor nos amamos los unos a los otros. Con esta definición, con este significado del amor, ¿es que usted ama a todos los que están aquí sentados? ¿Usted sufre en amor por causa de los hermanos? ¿Usted todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta? ¿Usted no se envanece? ¿Amas a tu prójimo con paciencia, con bondad, con confianza, con humildad? ¿Aún hay disputas y contiendas entre nosotros? ¿Estamos enojados? ¿Tenemos rencor? ¿Te exaltas a ti mismo? ¿Exaltas a tu matrimonio? ¿Exaltas tus hijos? ¿Te crees el cristiano ejemplar? A este tipo de amor, mis hermanos, es que estamos llamados. Este es el mandamiento antiguo que todos conocemos, que es un fundamento de nuestra fe, uno de los pilares de nuestra vida cristiana, sin el cual no crecemos, no maduramos, ni en lo personal y mucho menos podremos crecer como iglesia. Volviendo a Primera de Juan, capítulo 2, el versículo 8, el mandamiento nuevo. Dice, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Ahora dice Juan
Sin embargo, sí tengo un mandamiento nuevo. El mandamiento antiguo del amor se hizo nuevo cuando Cristo vino al mundo y mostró el amor de Dios por nosotros en su muerte. Y aunque no es nuevo, sí hay algo novedoso y algo renovado para todos nosotros. Este mandamiento nuevo, el del amor, es verdadero en Él, pues aun siendo nosotros sus enemigos, Él nos amó y se entregó por nosotros. Y es verdadero en nosotros, pues hemos recibido el amor de Dios en Cristo Jesús para que de la misma manera amemos a los hermanos. Entonces la actitud que adoptamos los unos con los otros revelará si estamos en la luz, revelará si permanecemos en tinieblas, nos dirá si conocemos a Dios, si hemos recibido su amor o si aún necesitamos arrepentirnos y creer el Evangelio. La segunda parte del versículo 8 que acabamos de leer dice: porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Las tinieblas, Satanás, el mundo, la carne han sido derrotados, han quedado atrás. Cristo ha vencido al mundo, su obra está consumada y ahora Él, que es la luz verdadera, alumbra. Su victoria es proclamada. Su victoria universal, cósmica sobre el mal, sobre nuestros enemigos, es una realidad. Versículo 9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Y ayúdenme a leer el 11 también. Pero el que aborrece a su hermano Muy bien, vamos a considerar estos dos versículos en conjunto. Y quiero llamar su atención sobre una frase que se repite en ambos, con muy pocos cambios. En el 9 dice: el que aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Y el 11 dice: pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Entonces, aquí encontramos la descripción de una contradicción de algunos que vivían en aquella época, de algunos miembros de la iglesia del primer siglo. Pero también encontramos la descripción de una contradicción de muchos de los que están aquí sentados hoy. Si alguno dice que ama a Cristo, pero aborrece a su hermano, significa que realmente no ama a Cristo, no le conoce, no está en Él, no ha nacido de nuevo, no ha sido hecho una nueva criatura, sino que permanece en tinieblas, en la oscuridad, en el mundo. Esa palabra aborrecer es fuerte y el significado más cercano que podemos entender es odiar. Por eso el asunto es gravísimo. El que odia a su hermano está en tinieblas, está muerto, no ha conocido al Señor. Vayan rápidamente al Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 18. San Juan 15, 18. Y todos vamos a leer juntos. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Entonces, en primer lugar, ¿quién fue aborrecido por el mundo? ¿Quién es el mundo? Los que no creen en el Señor, los que escuchan su mensaje, pero no lo practican, no lo hacen. Ellos son quienes aborrecen al Señor, es decir, ellos son quienes odian al Señor, quienes están en su contra. Entonces, si yo aborrezco a un creyente que está en Cristo, yo soy uno más del mundo. Yo soy uno más de aquellos que aborrecen al Señor, de aquellos que odian al Señor. Es imposible que yo ame a Cristo y desprecie su iglesia. Es imposible que en la soledad yo cultive mi relación con Dios, pero no quiero congregarme con la iglesia, no quiero unirme al cuerpo, no quiero ser parte de Él, no quiero
asumir ninguna función dentro de la iglesia, al servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aborrecer es todo lo opuesto a amar. Ahora entendemos qué es el amor. Ya vimos la definición bíblica del amor. Y con ese estándar, la realidad, para que seamos honestos, es que ninguno de nosotros ama al prójimo como debe amarlo. Ninguno de nosotros ama con todas las características de la descripción que leímos en 1 Corintios 13. Nos falta mucho por llegar a ese estándar. Es decir, que necesitamos reconocer que somos hipócritas. Y no se tomen esto como un insulto. Cuando hablamos de alguien hipócrita, es alguien que anda con fingimientos, con falsedades. Nosotros decimos que nos amamos, pero la realidad es que no lo hacemos de la forma en que el Señor nos ha amado y nos enseña, que es el amor en su Escritura. Fingimos que nos amamos, pero nuestro corazón está lleno de odio, de resentimiento, de enojo, de envidia los unos por los otros. Y este es un tema sensible, pero es un tema que debemos tocar porque, insisto, si no hay comunión entre nosotros, el cuerpo no puede crecer. Si todos los miembros del cuerpo no están bien unidos y coordinados entre sí, ¿cómo vamos a crecer? El crecimiento lo da el Señor, el crecimiento viene del Señor, claro que sí. Él es quien edifica su iglesia, Él es quien nos limpia para que demos más fruto. Pero también al lado de eso está la realidad que si no estamos unidos, no podemos crecer. Si no estamos unidos, el mundo nunca escuchará ni atenderá el mensaje del Evangelio, porque hay división entre nosotros, porque no creemos una misma cosa, porque no sentimos una misma cosa. Si alguno dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es mentiroso. Hay énfasis en toda la epístola de Juan sobre este tema. No es posible amar a Dios, pero odiar a uno de sus hijos. No es posible amar a Cristo sin amar a su iglesia. No es posible cultivar mi relación con Dios separado de la iglesia. En este sentido, no es posible que seamos salvos fuera de la iglesia. No es posible que yo crezca como individuo si no es en comunión y en el estímulo de los unos con los otros. No es posible que yo ame a la iglesia si no apoyo sus ministerios, y no es posible que yo apoye sus ministerios si sigo buscando lo mío antes que buscar lo de los demás. Piense, por ejemplo, y esto que voy a decir va a ser un poco fuerte para algunos, pero necesitamos hacer esta evaluación. Piense, por ejemplo, en sus hijos. Yo siempre que tengo la oportunidad les cuento, cuando yo llegué a esta iglesia, en el grupo de jóvenes éramos más o menos 12, 15 muchachos, de los 13 a los 15, 16 años. Eso fue para el año 2010, si la memoria no me falla. Hoy día, 7 años después, 12 años después. Menos mal me dediqué a otra cosa que no son matemáticas. Pero hoy día, 12 años después, gracias por la corrección, 12 años después, a veces siento pavor porque miro las fotos de aquel entonces y hoy día sería una fotografía vacía, un cuzumbo solo ahí. Y es triste. Esa generación de jóvenes, esa generación de hijos de los creyentes que están aquí sentados, la gran mayoría perdida, la gran mayoría lejos de Dios, la gran mayoría viviendo en el mundo. Y acabo de decir mentiras porque estoy viendo a varios de los que estaban allí. Varios que han vuelto y me gozo por eso y le doy gracias a Dios por eso. Pero piensen sus hijos, por ejemplo, ¿por qué sus hijos no asisten al grupo de jóvenes hoy día? ¿Por qué sus hijos no asisten a Tesoros? ¿Por qué sus hijos no asisten a la escuela de música? ¿Por qué los jóvenes menosprecian y les da tanta pereza el culto dominical? ¿Por qué nuestro círculo social está repleto de impíos y no de los miembros de esta iglesia? La respuesta, mis amados,
radica en nuestra falta de amor los unos por los otros. Está primero mi placer, está primero mi descanso, mi tiempo de ocio, antes que reunirme con la iglesia. Sus hijos no quieren venir a la iglesia porque de esa manera usted los enseñó, seguramente con el ejemplo y con su testimonio más que con sus palabras. Entonces, esto es real porque es más importante el deporte de los nenes, es más importante la natación, el ciclismo, el patinaje. Es mejor buscar compañerismo con otros creyentes de otras iglesias, con otras ovejas de otro redil. Primero está la universidad, los parciales. Ya casi sale de parciales. Ese pobre muchacho no pudo venir el domingo, pobrecito, porque se quedó en la casa quemándose las pestañas. Y cuando termina el semestre, pobrecito, dejémoslo dormir el domingo hasta mediodía. ¿Me van a decir que eso no sucede entre nosotros? ¿Me van a decir que personas que llevan 10, 12, 15, 20 años en esta iglesia no actúan de esa forma? Esa escuela dominical no los edifica. Ese grupo de jóvenes no es lo suficientemente intelectual. No hay la suficiente profundidad teológica. Primero la fiesta, las amigas, el foforro, que estar en compañerismo con los adultos jóvenes. Primero mi agenda con otros cristianos de otras iglesias antes que apoyar y entregarme en amor a los cristianos y a los ministerios de esta iglesia. Tus hijos no quieren venir a la iglesia porque ellos viven contigo, porque ellos sí pueden ver cómo tú piensas en lo privado, en el hogar, sobre la iglesia, porque ellos sí escuchan cómo te refieres a los otros miembros de la iglesia. Ellos sí escuchan cómo rajas de los demás. Ellos sí escuchan tus murmuraciones sobre los otros. Parece chistoso, pero es verdad. Esos niños están absorbiendo toda esa imagen que nosotros proyectamos para ellos de la iglesia. Después, no se nos haga raro porque la iglesia está sin jóvenes. ¿Por qué no hay unidad? ¿Por qué no hay crecimiento? Entonces, tus hijos no quieren saber nada de la iglesia por causa de tu negligencia, por tu falta de amor, por tu falta de humildad y porque tú mismo no te involucras con nosotros. ¿Por qué está de moda irnos para otro país? ¿Por qué son los jóvenes los que se van para otro país? ¿Por qué no valoramos la iglesia? ¿Por qué no valoramos los ministerios que tenemos acá? Porque está primero el deporte, el entrenamiento, las artes, el Xbox, la televisión, los amigos del barrio, el trabajo, la universidad, el futuro de los muchachos, antes que la iglesia de Cristo. O simplemente no vienen a la iglesia porque cuando el niño dice, papi, no quiere ir a la iglesia, usted es un pusilánime sin el valor necesario para sujetar a su niño, para disciplinarlo. Fuerte esa palabra. O simplemente porque cuando el niño quiere venir, usted prefiere quedarse en la casa durmiendo. Usted le da prioridad a otros asuntos. Yo he descubierto padres mentirosos porque sus hijos pequeños, cuando uno les pregunta, ¿por qué no viniste a tal reunión? Dice, yo quería venir, pero mi papá se quedó durmiendo. Nos quedamos durmiendo con mi mamá. Los jóvenes no ven el domingo como una prioridad porque les hemos enseñado que el domingo es el día del paseo, de las vacaciones, del partido, de la bicicleta, de los trabajos, de hacer aseo, de cualquier cosa menos de reunirse con la iglesia para adorar a Dios, para reconocer nuestra dependencia a Él. ¿Pensabas que esto de aborrecer, de odiar a los hermanos no era contigo? ¿Pensabas que odiar a un hermano era solo tener una emoción o una actitud hostil hacia él? Cada vez que menosprecias la iglesia, la estás odiando. Entonces esto de odiar o de aborrecernos los unos a los otros va mucho más allá de hacer algo que dañe la integridad física de alguno de los que están aquí.
Cada vez que yo no muestro amor por la iglesia, cada vez que yo decido no amar la iglesia, no ser sufrido por ella, no edificarla, no reunirme con ella, lo que estoy mostrando en consecuencia es que yo aborrezco la iglesia, que yo la tengo en muy baja estima. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es la esposa del Señor, perfecta, gloriosa, santa, sin mancha, sin arruga, sin ningún defecto. Pero nosotros no la vemos de esa manera. La cuestión, mis amados, es: ¿qué vamos a hacer a partir de hoy? ¿Cuál va a ser nuestra actitud hacia la iglesia a partir de hoy? ¿Cómo nos vamos a amar los unos a los otros desde este momento? Yo les recuerdo que Jesucristo murió por su indiferencia y por su apatía. Si alguno de ustedes ha caído en este pecado, reconózcalo y confiéselo. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si usted está enemistado con uno de los miembros de esta iglesia, por amor a Dios, deponga las armas, humíllese, sacrifíquese, niéguese a sí mismo y busque la paz, la reconciliación, la restauración con aquella persona a quien usted ha ofendido o con aquella persona que lo ofendió. Todos sus pecados, incluidos los que usted comete contra los miembros de esta iglesia, han sido perdonados, han sido lavados. La ira de Dios que usted merece por sus actitudes contra la iglesia ya fue aplacada y propiciada en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, como explicó el hermano César. Todo este problema ya fue resuelto. ¿Qué tenemos que hacer? Ir a Él, creer en Él, porque Él se entregó por nosotros, aun cuando éramos enemigos, aun cuando aborrecemos su iglesia, aun cuando no amamos su esposa perfecta y santa, aun cuando no la vemos con buenos ojos. Él puso su vida por nosotros. Él murió por nosotros, Él nos salvó, Él nos rescató, y a cada uno de nosotros Él nos puso en esta iglesia, no para que haya división entre nosotros, no para que haya acusaciones entre nosotros, no para que haya ira, enojo, contienda, celos, envidias entre nosotros, sino para que el amor que hemos recibido de Dios en Cristo Jesús lo mostremos a cada uno de los que estamos hoy acá. Vengan, dice el Señor en Isaías, vengan y estemos a cuenta. Por terribles y oscuros que sean tus pecados, en Cristo serán purificados y perdonados. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. Si alguno de nosotros ama al Padre, al que engendró, es imposible no amar a todos los creyentes que han sido engendrados por Él en Cristo Jesús. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ustedes saben la pregunta, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? La Escritura una y otra vez es enfática sobre esto. En los sermones anteriores que he predicado para ustedes, hemos llamado la atención una y otra vez sobre esto. Si decimos que tenemos comunión con Él y estamos en tinieblas, mentimos. Si decimos que no tenemos pecado, somos mentirosos. Sabemos que le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es mentiroso. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. El que dice que está en la luz pero aborrece a su hermano todavía está en tinieblas. Este pecado estorba nuestra comunión con Dios. Necesitamos reconciliarnos. Mis amados, su unión con Cristo no peligra. La unión con Cristo que nos ha sido dada por la fe en Él no peligra, pero nuestra comunión con el Padre, nuestra relación con Él se ve estorbada y tiene tropiezo y es quebrantada si no estamos en comunión antes con los hermanos. Busquemos la unidad, busquemos la paz y la armonía en la iglesia,
Por ejemplo, en el contexto del matrimonio, los esposos tenemos que dar honra a las esposas y tratarlas como a vaso muy frágil, porque ellas son como nosotros, coherederas de la gracia. Si hacemos esto, nuestras oraciones no tienen estorbo. Del mismo modo, nosotros estamos unidos en un solo cuerpo. Usted es uno con el que tiene sentado al lado. También debemos tratarnos con suma honra, con suma estima, sirviéndonos los unos a los otros, velando por ellos en amor. De otro modo, nuestra comunión con Dios, nuestras oraciones no serán escuchadas. Los versículos 9 y 11, como acabamos de ver, hablan de aborrecer a los hermanos. Esto de aborrecer, de odiarnos entre nosotros, no es una conducta que tenga cabida para un cristiano. Es inaceptable. Más aún, dada nuestra nueva naturaleza, dado que hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús, es imposible que un cristiano odie o aborrezca a su hermano. Si eso pasa, es porque aquel que dice ser cristiano en realidad no lo es. Quien no ama a su hermano no ha sido alumbrado por la luz verdadera. Vamos a ver, ya para terminar, un comentario en Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 7 hasta el 11. Capítulo 4, versículos del 7 hasta el 11. Y vamos a ir versículo a versículo, aunque rápidamente. El 7, todos juntos. Amados, entonces el énfasis aquí recae en amémonos unos a otros. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Todo aquel que ama conoce a Dios. El versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios. La idea opuesta. El que ama conoce a Dios. Luego, el que no ama no conoce a Dios. El versículo 9. En esto se mostró Entonces, ¿cómo se mostró el amor de Dios para con nosotros? En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Lo mismo que vimos hace rato en la penitencia en Juan 3:16. En esto se mostró el amor de Dios para nosotros, en que Dios envió a su Hijo al mundo para que vivamos en Él. Y el versículo 10 amplía esta idea para nosotros. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Entonces, en esto, mis amados, consiste el amor de Dios para ustedes. No en que usted haya amado a Dios, sino en que antes, primero, Él lo amó. Y Él dio a su Hijo en propiciación por sus pecados. Él dio a su Hijo para que pagara por sus pecados. Él envió a su Hijo como un sacrificio propiciatorio para aplacar la ira de Dios sobre cada uno de nosotros. Y aquí tenemos el punto clave del sermón en el versículo 11. Amados, todos juntos, si Dios nos ha amado así, si Dios nos ha amado así, si Él dio a su Hijo por nosotros, si Cristo murió por nosotros, si Él nos rescató de la muerte y del pecado, si Él se entregó por nosotros, entonces debemos, como un deber, también amarnos los unos a los otros.
Este día, mis hermanos, es cuando podemos dejar las tinieblas e ir a la luz, dejar las enemistades, las envidias, los pleitos, el orgullo y restaurar la comunión con el cuerpo. En este día podemos renunciar a nosotros mismos, negarnos a nosotros mismos para que Cristo sea visible, y necesitas sacrificarte para buscar la paz y la unidad de la iglesia. Desde hoy puedes venir a la luz verdadera que está alumbrando, porque las tinieblas pasaron. Desde hoy puedes entregarte al servicio aquí en la iglesia, a servir a los otros con paciencia, con diligencia, desinteresadamente. Piensen, por ejemplo, cómo sería nuestro nivel de compromiso si estuviéramos cara a cara con el Señor. ¿Cómo le serviríamos? Seguramente incansablemente, incondicionalmente. Cualquier sacrificio sería pequeño por el privilegio de servirle. Pero resulta, ustedes recuerdan que cuando Cristo se le presentó a Pablo y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues, Él no le dijo: yo soy Jesús, el líder de aquellos que usted persigue. Yo soy Jesús, el que pagó por la iglesia a la que usted persigue. No, Él, el Señor Jesús, se identificó plenamente con su iglesia. Pablo, usted persigue a la iglesia. Lo mismo que decir: Pablo, usted me está persiguiendo. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Por eso digo que tú no puedes estar unido a Cristo y separado de la iglesia. Tú no puedes aborrecer la iglesia, menospreciarla, sin hacer lo mismo con el Señor, con aquel que te amó y se dio a sí mismo por ti. La gran pregunta es: ¿seguirás en las tinieblas o correrás a la luz? El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Amén. Oremos. Padre, debemos reconocer que hemos pecado contra ti. Como leímos en Daniel, hemos pecado impíamente contra ti. Nos hemos aborrecido los unos a los otros. Hemos dejado de amarnos y hay pleitos, envidias y diferencias entre nosotros. Hay cuentas por saldar. Pecamos de esta forma al atentar contra la integridad de tu iglesia, contra la comunión que tenemos contigo y contra la comunión que los hermanos tienen entre ellos. Danos amor, tu amor, para que podamos amar a sí mismo a tu iglesia. Danos tu gracia y el poder para no buscar lo de cada uno, sino buscar el bienestar del cuerpo, la unidad del cuerpo. Permite que aquellos que están enojados entre sí en esta iglesia se reconcilien y su comunión sea restaurada y no tengan estorbo ni tropiezo. Permítenos crecer unidos, en paz. Ayúdanos, Señor, porque tú eres quien murió por nosotros. Tú eres quien nos puso en esta iglesia local y particular con una función, la de edificarnos los unos a los otros en amor. Ayúdanos, Señor, edifica tu iglesia, lima las asperezas que hay entre nosotros. Ayúdanos, Padre Celestial. Estamos confiados que tú escuchas estas peticiones porque estamos en Cristo, porque Él intercede por nosotros, porque tu Santo Espíritu gime con gemidos indecibles, porque nosotros no sabemos pedir nada como conviene. Gracias, Padre, por habernos hablado, y confiamos que nos darás tu gracia para obedecer a tu palabra, porque ya hemos recibido tu amor en Cristo Jesús. Podemos amarnos los unos a los otros. Oramos en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.